Muy buenos días y vamos a hacer un repaso por los números oficiales de esta pandemia y precisamente son 686 personas confirmadas contagiadas del COVID-19. Pero ¿cómo se reparte esta cantidad de contagiados? Vemos que hay adultos, 617 personas, adultos mayores 35 y menores 34 niños, jóvenes, que en este tema y en esta cifra es la que vamos a profundizar precisamente el día de hoy. Y está con nosotros la directora del Hospital Nacional de Niños, la doctora Olga Arguedas, con nosotros. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Doctora, y precisamente esa cifra de 34 menores es la que queremos examinar hoy. ¿Qué es lo que nos arroja el hecho de que haya esta cifra, que es muy parecida incluso a la de adultos mayores, que pensaríamos o pensamos en un primer momento que íbamos a tener un número mayor? Bueno, esa cifra está en relación con la proporción de menores de 18 años que ha sido reportada en otros países del mundo. Se dice que en la pandemia por COVID-19, alrededor de un 5 o 6% de las personas que se enferman son personas menores de 18 años. La diferencia con el adulto mayor es que las personas jóvenes, los niños y los adolescentes, tienden a presentar una enfermedad mucho más benigna, mucho menos grave, y en su mayoría no van a requerir una hospitalización. Podemos tomar esos 34 casos que vemos en pantalla y efectivamente de esos 34 menores de edad, ninguno ha requerido estar hospitalizado. En tanto que la realidad con las 35 personas mayores, adultas mayores, es diametralmente diferente. De los 34, entonces, ninguno está hospitalizado, todos permanecen en sus hogares. Todos permanecen en sus hogares y se ha desarrollado un sistema de seguimiento telefónico donde en el Hospital Nacional de Niños, una profesional en enfermería, en vigilancia epidemiológica, los llama todos los días por teléfono para saber cómo están de manera integral. También hay un grupo de médicos de familia que en el CENDEIS se encarga del seguimiento de los más grandecitos, de los que tienen entre 15 y 18 años. Compartimos los datos y efectivamente, gracias a Dios, hasta el día de hoy todos están bien. Ahora, digamos, de todo este examen y seguimiento que han dado ustedes, estos chicos se han contagiado en la casa, en la escuela, en la calle. ¿Qué referencias tienen? Esa es una excelente pregunta. El 100% se han contagiado en su casa. En la casa. En su casa. Y esta es la dinámica de transmisión que se ha visto en los menores de edad. ¿De dónde se enferman los niños y los adolescentes? De sus propios familiares. Entonces, si nosotros pensamos cuál es la mejor manera de protegerlos, es protegiéndonos nosotros mismos, los adultos, para no llevar a casa al virus SARS-CoV-2. Ahora, doctora, en este grupo de 34 chicos, ¿un promedio como de qué edades, digamos, tenemos en este grupo? Bueno, tenemos los más pequeñitos de 1 añito y 2 meses, 1 añito y 3 meses, ninguno menor de 1 año, y llegamos hasta los 18 años. En su mayoría son niños menores de 15. Menores de 15 años. Sí. ¿Todos los 34 son nacionales o hay también extranjeros? Los 34 son nacionales, los 34 se han contagiado en casa, los 34 están bien, pero sí hay que señalar algunas condiciones especiales que hemos detectado a través del seguimiento telefónico. Algunos la están pasando mal desde la perspectiva económica. ¿Por qué? Porque en su casa, papá y mamá, a veces los dos, están enfermos también. Y perdieron su trabajo y no tienen una fuente de ingreso. También pues hemos tenido situaciones de que tienen a abuelita o al abuelito internado en un hospital en condición delicada. Entonces es una situación dura la que viven estas familias, porque el niño no está enfermo solito, sino que está inmerso en un contexto familiar de enfermedad. Y cuando se enferman los papás, las cosas se complican. Ahora, ¿qué pasa con estos chicos? Porque si usted está comentando que efectivamente los padres o el tío, pero que pasó en casa, ¿verdad? El contagio, entonces
cómo se está manejando, digamos, ¿verdad?, el cuidado de los adultos contagiados para evitar ese contagio a los pequeños. Sí, ahí yo creo que tenemos que trabajar un poco más en comunicarle a las familias la forma correcta de hacer la cuarentena en casa cuando tenemos un positivo. En eso creo que tal vez el mensaje tiene que clarificarse más, porque es diferente la cuarentena voluntaria que están haciendo la mayoría de los costarricenses y que yo como médico les doy las gracias de todo corazón, a la persona que está en cuarentena porque es un confirmado o es un sospechoso. El confirmado, vamos a poner el caso de estos grupos familiares que hemos detectado donde hay niños, el confirmado idealmente tiene que estar encerrado en un cuarto, sin circular en el resto de la casa. Las cosas que necesita, los alimentos, los elementos para la limpieza de la habitación, las cosas que necesite para entretenerse, las lecturas, etcétera, tienen que pasársele de lejos por una persona del exterior que idealmente tiene que ser un adulto sano, sin factores de riesgo y que tiene que usar algunas medidas de prevención, específicamente una mascarilla quirúrgica para alcanzarle las cosas al adulto que tenemos como positivo en su casa. O sea, que el manejo tiene que ser totalmente diferente, extremo. Extremo. Es que a veces cuando estamos dentro, quizá, como son nuestra familia, se pierde ese aislamiento, ¿verdad? O se subestima, digamos. Se subestima y vamos a ver, esta es una situación muy difícil, ¿verdad? Sí. Porque los que tenemos hijos, cuando llegamos a casa, nuestro impulso inicial es a darles un abrazo y a acercarnos, pero definitivamente en esta circunstancia tenemos que entender que por un tiempo, aún en casa, tenemos que mantener ese distanciamiento entre persona y persona. Esto era muy importante, interesante destacar, ¿verdad? El hecho de que los contagios de los pequeños han sido en casas porque mucha gente tenía la duda de precisamente visitar el hospital y que los chicos se hubieran contagiado en el hospital. ¿Cómo hay que tener ese cuidado si de todas hay que llevarlo para algo al hospital de niños? Ahí quiero yo darles tranquilidad a los padres porque hemos hecho un trabajo, y digo hemos porque es un equipo enorme de personas el que ha trabajado para prácticamente generar 2 hospitales adentro de un hospital. ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho una separación física y funcional, porque no solo son los espacios, son también las personas, para que haya un área del Hospital Nacional de Niños que es exclusivamente respiratoria, a donde llegan los niños eventualmente sospechosos de COVID-19, y otra área que es como un santuario. Esta área es no respiratoria. Ahí no entra nadie que tenga ni moquitos, ni tos, ni fiebre. En esa otra área, y cuando digo nadie, es ni personal de salud, ni padres de familia, ni pacientes, ni